Hola, buenas tardes, buenas noches, mis amigos. Les doy la bienvenida a el canal del Reino de Ángeles, que es nuestro canal. Es un lugar, un espacio donde siempre nos reunimos, nos encontramos para compartir charlas entre amigos, para compartir estos temas de esta transformación planetaria y también, en parte, como el día de hoy, para poder hablar de estos días tan especiales que consideramos portales, y ahora vamos a explicar por qué, donde se pueden, no solamente nos podemos conectar desde el corazón, desde nuestra conciencia, sino también, lo que es más importante, es avanzar un paso más en lo que con nosotros conocemos como el contacto con nuestro interior. Así que les doy la bienvenida. Es una alegría nuevamente encontrarme con ustedes y bueno, ya se están reuniendo en torno a este espacio y quiero saludarlos a cada uno de ustedes, en lo posible, la mayoría de ustedes, ¿no? Porque a veces con nuestra charla por ahí se nos pasa algún mensajito, pero bueno, no se pongan mal por eso, ¿no? Y aquí está llegando, ya me saludó Laura Nobleza. Bueno, ¿qué tal, Laura? Bienvenida. Para mí es una alegría enorme que estés aquí presente y bueno, que me estés acompañando siempre en los grupos y demás. Beatriz Liuzzi, claro que sí. Beatriz, una amiga, una querida amiga, que siempre estamos conectadas desde el corazón. Qué importante en estos tiempos estar conectados desde el corazón y no sentirse solos, ¿no? Más cuando necesitamos un apoyo de un amigo, una palabra, el saber que alguien también está sintiendo como nosotros. Esto de poder motivarnos día a día en avanzar en nuestro crecimiento interior. Mónica también, bienvenida. Beatriz Romoli, bienvenida. Beatriz, siempre atenta a las invitaciones. Y bueno, es un gusto tenerte aquí. Me encanta que estés, me encanta que me acompañes y que podamos compartir juntos estos momentos. Iris Castellano, Isabel Escarón, Isabel desde Uruguay, un beso grande a las dos. Bueno, las aprecio muchísimo y siempre hay amistades nuevas, gente que se suma a estos grupos que estamos reuniéndonos habitualmente, ya sea por estudio, ya sea por aprender un mayor conocimiento sobre los ángeles, aprender técnicas de sanación. Actualmente estamos trabajando con un grupo aquí en la ciudad de Tandil en angelología sútrica y es una tarea muy linda porque todo se trata de sanar junto con nuestros ángeles y acercar esa sanación a los demás. Hay muchas cosas que se van abriendo en este camino. Imagínense que estos seres, lo que más nos comparten en esa cercanía es la conciencia de ser, que es la que nosotros tenemos que aprender día a día, ser cada vez más nosotros mismos, sin apegos, tratando de ser auténticos, de ser verdaderos, de conocer nuestra propia verdad y conocernos, ¿no? Ese es el único camino en realidad. No se trata de saber más, de saber menos, de poder tener títulos. Hoy hablábamos con Marina, hoy hablábamos justamente de eso, que no se trata de tener o de, bueno, esta parte material, sino que vinimos acá con un propósito y ese propósito es lograr ser auténticos en esta naturaleza de ser divinos, ¿no? En esta naturaleza original, en esto que somos esa creación. Y esa creación a veces es tan cercana a lo que nosotros mismos eh, sentimos, tenemos presente todos los días, nos despertamos y estamos no siendo conscientes de esa realidad, solamente estamos percibiendo este mundo, esta realidad de tercera dimensión, que es la que nos enseña, es la que también nos ayuda a crecer, pero el crecimiento realmente va a ser verdadero, va a ser auténtico, va a ser un crecimiento para nuestra alma, un crecimiento que no se va a perder si realmente empezamos a recordar quiénes somos. Y estamos aquí, bueno, siguen los saludos, Lupita, Mariana Castro, qué bien, Mariana, hoy estuvimos juntas hablando de estos temas, ¿verdad? Y qué bien
¿qué hace compartir? Compartir este sentir de que hay un camino real, hay un camino verdadero, hay algo que nosotros tenemos que descubrir, pero por nosotros mismos. De eso se trata en parte el camino espiritual. No hay nadie que lo pueda hacer por nosotros. Simplemente nosotros tenemos que decidirnos a tomar esa gran responsabilidad que es poder ser auténticos con nosotros mismos, no mentirnos, empezar de a poco a sanar en nosotros esa distorsión, ¿no? Que nos aparta de aquello que somos. Y estos tiempos eh, donde estos seres, estos maestros, estos guías que están en contacto desde hace tiempo, no solamente conmigo, sino con toda la humanidad. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En este momento están realizándose contactos muy cercanos con muchas personas alrededor de todo el planeta. Y por eso hoy me interesaba estar cerca de ustedes, que pudiéramos reunirnos en este espacio y compartirlo. A quien lo sienta que tiene que estar, simplemente escuchar y recibir algo. Y es el hecho de que es considerado hoy, 7 de julio del año 2023, un día portal. ¿Por qué es un día portal? Hay muchas cosas que se comentan y se comparten en los medios, sobre todo el hecho de que en nuestro calendario se formen este número 777, a través del día, del mes y de la suma de los números de nuestro año, y que se considere un portal porque en otras oportunidades, y hay una nota, una charla aquí mismo en este canal Reino de Ángeles que podés buscar y podés también conectarte exclusivamente con el tema portal, del cual hemos hablado mucho, y es que, en definitiva, hoy no se produce ninguna alineación. Si se produce, en realidad no está directamente relacionado con lo que nosotros consideramos el día portal, sino que nosotros cuando hablamos de los portales, estamos diciendo que hemos tenido como hábito desde hace ya varios años de dar seguimiento a estas fechas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si no hay alineaciones o no se produce ningún evento ni astronómico ni cósmico. En realidad nosotros estamos aquí reunidos porque sí hay un evento, ese evento es un evento universal que nos está convocando y que no nos convoca exclusivamente el día de hoy, pero sí podemos, digamos, reforzar nuestra conexión el día de hoy porque tiene estas características especiales de los números que se repiten. Hay algo que sucede con la conciencia del ser humano, con la conciencia colectiva, que produce aperturas cuando nosotros nos enfocamos. Y esta es la razón por la cual hoy en este número 777 nos convocamos, nos reunimos para meditar, porque estamos desde el momento en que nosotros decimos sí, aceptamos esto, estamos creando nosotros mismos un espacio, una puerta, una nueva energía, la cual vamos a tener presentes. ¿Para qué? La vamos a tener presente justamente para ser conscientes en nuestra propia transformación. Recuerden que el punto central somos nosotros y desde ahí no tenemos que movernos, pero es verdad también que nosotros crecemos en la conexión con los demás. Crecemos cuando nos reunimos, crecemos cuando nos conectamos, crecemos cuando nos conectamos no solamente a los seres vivos, a otro ser humano, sino en este caso en particular cuando nos conectamos al universo. Y es así que quiero compartir con ustedes, recordando un poquito algunas de las cosas que nosotros hemos venido trabajando y hablando sobre el tema de los portales, que es un tema que realmente me gusta mucho porque realmente siento y sé positivamente, porque lo hemos experimentado, que estas puertas que se abren traen un nuevo conocimiento, una nueva energía que tenemos que aprender a utilizar. El gran portal de Acuario es justamente esto, un antes y un después. Nosotros cumplimos un ciclo
cósmico, planetario, y que cada ciertos miles de años se va sucediendo un determinado ritmo, y a partir de ese nuevo ciclo comienzan a cambiar las energías. Es por eso que nosotros hablamos que en esta época de Acuario, eh, astrológicamente hablando, pero universalmente también, porque es un ciclo que incluso aparece en los libros sagrados, tenemos que tener en cuenta que todo se está revolucionando. ¿Y qué significa esto de que todo alrededor nuestro se esté revolucionando? Significa que estamos cambiando, que ya las cosas que antes sentíamos como nuestras o que a lo mejor íbamos o pensábamos que íbamos a hacer siempre, de repente ya sentimos que terminan, sentimos que ahora nos interesan otras cosas, ahora empezamos nuevas etapas en nuestras vidas, ahora empezamos a ver las cosas distinto, todo a nuestro alrededor cambia en realidad. La visión es la que hace que la conciencia actúe de forma distinta y empiece a partir de esa conciencia a elegir otras cosas. Por eso cuando hablo de mis comienzos, de estos mensajes que recibía constantemente en estos contactos con los seres angélicos, lo que les preguntaba qué era lo más importante que debía hacer, qué era lo más importante que debíamos hacer todos si queríamos dedicarnos a un servicio a los demás, a un servicio de asistencia, de ayuda, qué era lo que se necesitaba hacer en este tiempo de transformación, en este tiempo de cambio y asumiéndonos de alguna manera como asistentes, como servidores, como personas que quieren realizar algo en ayuda a los demás, en ayuda a la vida, en ayuda a toda la creación, en ayuda a la tierra, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Y lo que ellos siempre eh, me decían, y en esa primera vez que realmente me sorprendió, eh, me dijeron, bueno, lo más importante es justamente es que ayudemos a despertar conciencia. El despertar de la conciencia significa el punto donde todas las demás transformaciones van a suceder, se van a originar. A partir de nuestro despertar de conciencia, vamos a poder tener esa nueva visión que buscamos. Vamos a poder conocer y darnos cuenta de aquellas cosas que antes no veíamos. A partir del despertar de conciencia, nuestra realidad va a empezar a crecer, a expandirse y con ella también nuestra conciencia. Por ese motivo, cuando nosotros hablamos de un día portal que es 777, en realidad estamos hablando de algo que es especial. Si nosotros queremos que sea especial, estamos hablando de algo verdadero. Si empezamos a profundizar en lo que sucede en nuestro planeta, y estamos hablando de una revolución de toda la humanidad. Si empezamos a recibir en conciencia esto que está sucediendo y que está sucediendo desde hace unos años. Y el año precisamente que comenzó a fluir esta energía a partir del contacto fue 2019. Nosotros veníamos haciendo una labor de compromiso con poder acercar estas verdades que estaban a su vez comunicando estos grandes maestros. Y cuando hablo de grandes maestros, no solamente me refiero a un, a un maestro, a una jerarquía. No, no, no. Me estoy refiriendo que los consejos planetarios, los consejos de ancianos, que son los que regulan las actividades, son en realidad los quienes cumplen la voluntad divina en estos mundos de tercera dimensión y de otras dimensiones también, porque en realidad aquí en la Tierra nosotros no solamente que no estamos, sino que nunca estuvimos solos. Y a partir de ese concepto de integridad y de humanidades que tenemos que empezar
a hablar así, a pensarnos de esa manera, que somos una humanidad, una raza humana, pero que estamos compartiendo este planeta con otras razas, con otras civilizaciones, lo creamos o no, lo conozcamos o no, hayamos tenido o no la experiencia de que esto es verdad, ellos están aquí. Y están aquí de una forma especial. Estos guías que también misionan en favor al planeta Tierra y también a su espíritu, su gran espíritu, Gaia, así la conocemos. Ellos tienen y reciben a diario y cada cierto periodo de tiempo lo que se va a dar en la Tierra. Pero nosotros ahora estamos hablando más abiertamente de estos temas. Antes no podíamos hablarlo, antes no podíamos compartirlos. Antes no estábamos preparados, pero de alguna forma, con el cambio de era, algo está sucediendo donde ya la gente joven, los niños que nacen, vienen con una conciencia más preparada. Una conciencia más preparada ¿para qué? Para aceptar lo nuevo, para adaptarse a la nueva energía, para poder dar cabida en su propio mundo a nuevas cosas, a una nueva realidad que es realmente maravillosa si queremos verla así, porque todo va a depender de nuestra conciencia. Si nosotros solamente nos vamos a enfocar en lo negativo, bueno, la realidad va a ser negativa. Si nosotros queremos enfocarnos en un cambio y en una transformación planetaria negativa, eso es lo que va a estar en nuestra realidad, en nuestra conciencia, en nuestro mundo. Y en realidad no se trata de eso, en realidad se trata de hacer crecer nuestra conciencia, de generar un espacio lo menos limitado posible, porque lo que llega a la Tierra es algo nunca visto. ¿Por qué es algo nunca visto? Porque nunca hemos tenido la posibilidad de apertura de nuestra conciencia como la estamos teniendo ahora. Y todos vamos a comenzar a despertar. Pero para eso, para poder despertar, necesitamos comprender cuáles son los procesos del despertar, que va independientemente de las líneas maestras de conocimiento, del mismo conocimiento hermético que permanece vigente en la Tierra. eh, en realidad estamos hablando de un conocimiento profundo del ser, que es lo que se está movilizando en este momento, y de una oportunidad única que se está dando a nuestro planeta Tierra. Y vamos a hablar de eso. Vamos a compartir eh, esta sabiduría y este conocimiento que en realidad para mí, vuelvo a repetir, es una revelación de nuestra realidad. Algo está sucediendo desde hace tiempo. 2019 fue el comienzo y tuvo etapas de mayor y menor alcance. Antes pensábamos que no podíamos discernir cuál era el origen y hablábamos entonces mucho de nuestros ancestros. Y realmente no nos equivocamos. Realmente la asistencia viene de ellos. La asistencia ancestral está ahora surgiendo en nuestro planeta Tierra, en los niveles espirituales de una forma profética. Las profecías se están cumpliendo en ese sentido, en este tiempo. Y los maestros con tanto amor nos comparten siempre que, bueno, es el momento. Ellos nos dicen eso y muchos de nosotros en estos últimos días han recibido este mensaje. En estos días, en estos meses, en este último año, eh, 2021, en este 2022 y 2023, nos decían, primero que no había tiempo, que el tiempo se había terminado, ¿recuerdan eso? Bueno, y ahora nos dicen que ya es el momento. El momento comenzó, ya está sucediendo. Y esta frase que parece tan simple,
al escucharlo de que es el momento, bueno, va a traer muchas connotaciones. Lo iremos viendo poco a poco, bueno, y lo iremos comentando también, lo iremos compartiendo. Bueno, vamos despacio. Me gustaría también seguir saludándolos a ustedes. Bueno, Lupita me dice que ella empezó a meditar en el 2019 y que tenía un poco abierto el tercer ojo y llegué a mirar un ser, una flor, color, no entiendo ahí, no sé de qué color, bueno, volvémelo a escribir. Y ahora solo miro el color violeta. No, no, el color violeta es también una energía que está trabajando mucho en este tiempo. No sé si ustedes han visto las presentaciones del canal Reino de Ángeles y lo he cambiado a un rosa y un violeta, un azul y un rosa, un azul y violeta. En esos colores está vibrando nuestra tierra, no es casualidad. A veces uno siente que, bueno, que a lo mejor aparece algo por azar y realmente el azar no existe. Hay que prestar atención a lo que sentimos y bueno, y a seguir adelante. Rosamari Burusco, hola, hola, hola Rosamari, Lupita. Sí, claro, hay que meditar con ese color violeta. Y naturaleza para todos, bueno, aquí está saludándonos, gracias por guiarnos, dice en el despertar. En realidad nos guiamos entre todos, ¿no? A veces hay una función de comunicar, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que todos a nuestra medida podemos apoyar este cambio, podemos acompañar este cambio, esa es la palabra, acompañar, y eso es muy importante. Rodolfo López, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Bueno, me dice, gracias Mariel por estar siempre presente en nuestras vidas y vos en la nuestra, Rodolfo. Gracias por acompañarnos. Claro, sí, claro, Teresita. Bueno, Teresita es nuestra invitada especial del video anterior de la nota que hemos hecho sobre sabiduría maya y bueno, nos está acompañando aquí. Es un honor tenerte aquí, Teresita. Eh, la verdad que sí, te agradezco muchísimo. Ay, acá Lupita me aclara, dice que la flor que veía era de color rosa. Sí, nosotros podemos percibir y ver en este despertar. Pero esto que nosotros estamos tratando de compartir va mucho más allá que las percepciones, porque son posibilidades de conciencia real, son posibilidades y oportunidades que se le está dando a la humanidad. El cambio llega inexorablemente y nuestros maestros nos decían a principio de este siglo que en realidad no estábamos preparados. Estábamos atrasados en nuestra maduración espiritual y esto conllevaba que estuviéramos vulnerables de alguna forma ante los eventos de cambio y transformación en nuestras propias vidas. Porque en realidad, más allá de lo que sucede en el planeta, que es real, he dedicado muchos años de mi vida a poder comprender el cambio y la transformación, porque no era ese el punto de saber que algo se transformaba, sino que esa transformación era de niveles planetarios, de niveles universales, y que conllevaban en esa transformación un despertar en lo espiritual. O sea, las grandes profecías empezaban a cumplirse a partir del conocimiento cierto del cambio. Nosotros en este momento no podemos negar, aunque más allá de que la ciencia diga que no, algunas cosas no comprende, pero en realidad también hay otras que sí comprende cada vez más y está descubriendo nuestra ciencia día a día nuevas cosas que realmente nos sorprende. La inteligencia artificial es una de ellas, el auge de la inteligencia artificial que cambia a la humanidad. Y eso es algo también para la cual no estamos preparados, porque en el sistema que nosotros hemos construido por nosotros mismos, todo este nuevo auge de lo artificial nos va a afectar. Y lo que no tenemos que dejar de hacer es que afecte la parte tan preciosa como humanos que tenemos.
La humanidad tiene que seguir permaneciendo su esencia humana, porque a partir de esa esencia luego llega todo lo demás. Si nosotros perdemos eso que somos, ¿qué nos espera? Entonces, muchas cosas se van a seguir observando en la sociedad, pero sobre todo necesitamos comprender que el caos se presenta, pero también para indicarnos que hay algo nuevo que están haciendo. Es así que la primera vez que hablé de un portal con estos números 777, en ese momento también se estaban cumpliendo una profecía. Y una profecía que en realidad era un mensaje grabado en la piedra de estos ancestros que llegaban de Venus y que se habían afincado aquí en la Tierra en colonias que nosotros conocíamos como las colonias atlantes, que más allá de lo que muchos piensan, no eran solamente una ciudad. Atlántida estaba diseminada por todo nuestro planeta y era toda una civilización. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque varias de las razas conformaban lo que nosotros conocemos a través de la historia como Atlántida. Y esas razas, una de ellas era la pleyadiana. Esta raza tuvo de cierta forma el encargue de cuidar un calendario que después fue conocido en Mesoamérica y que todavía se conserva. Ese calendario es el Solkin sagrado, un calendario venusino, pero que en realidad es una matriz, escuchen bien esto, de armonización con todo el universo. Y este calendario tan especial tenía una clave, y esa clave se cumplió también un 777. En realidad, esta clave se cumple en el año 2014. ¿Por qué? Porque también dentro de esa matriz universal, nosotros podemos hacer la sumatoria de estos números que aparecen en clave en esa matriz especial. Si ustedes lo buscan en las redes van a ver que en la traducción de ese símbolo, que es el número conocido como número maya, en las esquinas se van a ubicar justamente 4 números 7. En cada una de las esquinas, un número 7. Y si nosotros hacemos la suma nos va a dar 14. Sumamos las esquinas en diagonal, siempre nos va a dar 14. Pero tiene una particularidad. Esta matriz tiene 6 columnas de cada lado y un centro. Y ese centro es justamente la columna número 7. Ahí estaba replicado este número, esta energía, esta frecuencia tan especial. A partir de ahí, cuando me enteré y vi esto, me di cuenta que algo iba a suceder en una fecha muy especial, y esa fecha era justamente el 2014. Los convoqué en ese momento, el 7 de julio del 2014, para dar un mensaje especial, un mensaje que no era mío, era un mensaje de estos guías que nos decían que justamente a partir de esa fecha algo especial iba a suceder en la Tierra. Estaba, de hecho, sucediendo. Y eso fue sorprendente porque nos enteramos por primera vez que aquí en la Tierra se estaban equilibrando, terminando de construir, terminando de alinear los portales terrestres de la Tierra. ¿Y estos portales con qué se comunicaban? Se comunicaban con el universo. A partir de entonces dejamos de estar desconectados. Ya pasaron, bueno, varios años, 9 años desde que esto sucedió. Y a partir de ese momento, año tras año, no se detuvo la transformación. Y hubo un código pleyadiano, 777, que se empezó a cumplir.
¿Qué es lo que sucedió con este código? ¿Qué es lo que sucedió en ese año 2014? Muchos de nosotros comenzamos a ser preparados para nuestra misión de vida. La misión de vida es la que uno siente que tiene que hacer, o la misión de vida es lo que uno siente que tiene que hacer en servicio. ¿M? Eso es lo que nosotros conocemos como misión de vida. Muchos maestros dicen que en realidad es una tarea. Bueno, bien, asumamos eso también, pero es una tarea que viene del alma. Es un mandato interno tan fuerte que uno no puede dejar de hacerlo. Y es así que a partir de esa fecha o alrededor de esas fechas, año más, año menos, mucha gente comenzó a despertar. Y al llegar ese límite de tiempo, al empezar a alinearse y a equilibrarse los portales dimensionales de la Tierra que comunicaban con el resto del universo, mucha gente comenzó a sanar. Sí, es así. En esa preparación necesitábamos una frecuencia nueva. Esa frecuencia estaba siendo proporcionada por la energía del universo y aquellas semillas estelares o guerreros de la luz comenzaron a fortalecerse en sus campos de energía. Y eh, era probable que estaban en ese momento debilitados porque no se estaban moviendo multidimensionalmente. Y escuchen bien esto porque esta es la clave de, de lo que hoy vamos a hablar en este día portal. ¿Cuál es la clave entonces de el 777? Eh, para esta matriz, para este conocimiento de nuestros ancestros mayas, esta cultura venida de las estrellas, nombraban a este canal de luz como la frecuencia de inspiración, la pausa cósmica, el silencio que se genera cuando un portal se abre. Porque este canal de luz, esta columna número 7, es el portal de luz que comunica justamente con la fuente de toda la creación. Y esto es realmente maravilloso. Esto realmente es una forma, diríamos, de tomar conciencia que en este preciso momento cada uno de nosotros puede y debe, de hecho, ser conscientes de esa luz. ¿Por qué entonces hablamos de la sincronización cósmica? Hay otras energías con las cuales podemos conectarnos y despertar. No nos olvidemos que el centro está en el mismo ser y que el centro debe ser a través de la manifestación de la conciencia del amor, que es el resultado de este tiempo. O sea, aquellos que han podido crecer espiritualmente necesariamente deben en este momento tener conciencia del amor verdadero, que es un amor universal y que vamos a estar compartiendo este conocimiento con nuestro grupo ahí en Angelología Sútrica, ¿no? Porque realmente no es un amor humano. El amor al cual nos referimos, perdón, es un amor universal, es un amor que se construye, no solamente se siente, es un amor que se hace conciencia para el bien de toda la vida. Y eso es importante que siempre lo tengamos presente. Bueno, bueno, Iris acá nos comenta que ya este año ha sentido instintivamente involucrar a sus ancestros en algunas meditaciones. Y es saber que están presentes, sí, es verdad eso. Mariana dice, hay algo que la inteligencia artificial nunca podrá replicar o crear, que es nuestro espíritu y la conexión con nuestro ser. Así es, eso no lo tenemos que olvidar. Abramos el corazón. Así es, Mariana. Carla di Fiori, hola Carla. Bienvenida, apreciada Mariel, gran bendición verte, igualmente para vos.
Gracias, gracias, Carla. Y María Isabel, hola María Isabel, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien. Bienvenida. Bueno, vamos a continuar un poquito entonces con este tema, que lo vamos a sintetizar en la meditación. No nos vamos a extender demasiado. Sé que nosotros estamos pasando por un tiempo de mucha actividad y necesitamos reconectarnos. ¿Qué más nos decían estos maestros? A partir del año 2019, entonces, fíjense que unos años después que se hiciera la conexión, o parte de la conexión, porque ellos anunciaron que no se iban a completar del todo los portales, porque esos movimientos iban a generar sismos de alta intensidad y ellos no querían dañar a nuestro planeta y mucho menos al núcleo de la Tierra. Entonces se fue todo paulatino, se fue haciendo un proceso de recalibración, de equilibrio en el espacio de nuestro planeta Tierra, pero a su vez eh, poniendo en movimiento grandes energías espirituales. Las jerarquías espirituales, el gobierno positivo, espiritual del planeta estaba participando como una ayuda excepcional en esos años, en esos momentos. Nosotros no pasamos desapercibidos porque en realidad sentíamos una transformación. Nuestro sol estaba cambiando su actividad, nuestra tierra estaba demasiado inquieta. Los hijos habían incrementado su porcentaje, pero de una forma exponencial, como nunca había sucedido. El clima estaba desequilibrado y ellos, las jerarquías espirituales, junto con los hermanos estelares, comenzaron a participar de esta asistencia. Y la asistencia, en realidad, estaba destinada también a ser extensiva a la humanidad, pero ellos no podían actuar para proteger ese libre albedrío. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué ahora los ancestros se acercan y nos dicen que van a comenzar ya no los contactos espirituales, que sí los va a haber, ya no tanto los contactos visuales, que sí va a haber, pero lo más novedoso o lo que marca en realidad este tiempo es que los contactos físicos se van a comenzar a dar, hasta llegar un momento, y escuchen bien esto mis amigos, en que todos y cada uno de nosotros va a tener su contacto personal con estos hermanos de las estrellas, estos hermanos que vienen a activarnos. Esa es la palabra que voy a utilizar, es la palabra que ellos están utilizando, y es una palabra que en realidad la activación va a devenir porque todo el sistema planetario se va a comenzar a iluminar. Necesitamos herramientas. La mayor herramienta que tenemos es nuestra conciencia y eso es el punto focal de la asistencia que se va a dar a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No lo sabemos, pero sí tenemos una clave. A medida que nos despeguemos de lo material, no el dinero, sino de lo material físico, terreno, a partir de entonces van a comenzar los contactos. Y de hecho ya está sucediendo. Recuerdo muy bien que en el año 2000 fue el primer mensaje que recibí donde estos maestros anunciaban el fin de la materia, el fin de la materialización en este planeta, en esta dimensión, ¿no? Porque sabemos que hay muchas dimensiones interconectadas paralelamente a esta realidad y creo que esa es la clave de todo el proceso. Comprender la multidimensionalidad que somos nos va a ayudar mucho en esto que vamos a vivir. Y bueno, y todo va a ser de a poco. No tenemos que inquietarnos, simplemente tenemos que sentirnos y tenemos que saber que en realidad a veces hay días que decimos hoy no sucedió nada, pero lo más profundo, lo más importante sí está sucediendo en un nivel que nosotros
Bueno, todavía no lo vemos, no lo percibimos, pero sí lo podemos sentir. Nos vamos a sentir distintos, nos vamos a sentir con otra luz, con otra energía, con otra comprensión. Vamos a poder sanar más fácilmente nuestros cuerpos físicos y sobre todo la gran preparación que vamos a hacer hoy es que estemos listos para escuchar a nuestros propios guías espirituales. Esa es la tarea. Esa es la tarea que nos compromete hoy. Esa es la tarea a la cual nos vamos a entregar. Esa es la tarea por la cual vamos a meditar. Que este 777 no sea algo más. Que comprendamos cuál es la esencia de estos portales. Que sepamos que donde estás vos vas a estar habilitando un espacio nuevo, sabiendo estas cosas, sabiendo que todo alrededor se está movilizando, que la asistencia a la humanidad está, que una percepción nueva, aunque sea una percepción que se abra en cada uno de nosotros, va a cambiar y mucho nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Hay algo que no se va a detener. Y comenzó en un encuentro previo que tuvimos el 17 de junio. Va a continuar este 7 de julio. Va a tener su punto álgido un 26 de julio, que ahí sí vamos a tener alineaciones especiales, cósmicas, cíclicas, naturales, pero que van a desencadenar procesos y van a marcar más fuerte los procesos de transformación. ¿Cuándo se espera que llegue el día, la energía culmine? ¿En qué fecha aproximadamente? Ellos ya lo dijeron, va a ser en agosto y va a ser antes del 10 de agosto. No por nada agosto siempre está establecido como el mes de los contactos. Ahora, ¿qué es importante para cada uno de nosotros? ¿Qué es importante para vos que me estás escuchando? ¿Qué es importante para tu alrededor? Tú tienes guías, cada uno de nosotros los tenemos. Tenés un ángel guardián, tenés una línea ancestral que es única, no es igual a la de otra persona. Y bueno, tus maestros, tus ángeles, tus propios guías se van a estar acercando. Estas fechas van a dar comienzo a un proceso de comunicación espiritual tan especial, pero tan importante que merece que estemos preparados. Si estamos conectados a la afuera, no los vamos a escuchar. Si estamos aún en desarrollo de nuestras percepciones, poco es lo que vamos a alcanzar a ver de ellos. A lo mejor sí, una luz, y es importante ver la verdadera luz. Esa luz que no es una luz natural del sol o la luz del día, es una luz espiritual. La luz blanca electrónica, la presencia del verdadero ser. Esa es la luz que llega, pero atravesar esa luz con conciencia nos va a permitir no solamente ver a nuestros guías, sino comenzar a escucharlos y saber que ellos están aquí y se están acercando en el silencio de nuestros corazones, en el amor de nuestros corazones, en la frecuencia más elevada para guiarnos hacia esa próxima realidad que nos espera. Esto está recién comenzando, pero necesitamos comprender que no estamos solos. No estamos solos, ni nunca lo hemos estado, ¿no? Aprendemos y aprendamos cada día más a escuchar nuestro corazón y a través de él a quienes nos acompañan. Y nos acompañan para bien, nos acompañan para crecer, nos acompañan porque en realidad la única naturaleza que existe en los mundos espirituales es la unidad, ¿no? En esa realidad somos una unidad y todos nos acompañamos. Bien,
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más para hacerme o comentarme sobre este día portal 777. Si no, nos vamos preparando para la meditación. ¿Qué les parece? Hola Silvia, bueno, siguen los saludos. Bernarda, gracias a vos por estar. Elizabeth, bueno, gracias. Gracias a ustedes por estar con este compromiso. Bueno, vamos entonces a prepararnos para conectarnos con esta meditación tan especial y que va a tener la energía y la luz de ustedes, de nosotros que estamos reunidos en este espacio. Es así que comenzamos sincrónicamente a conectarnos en conciencia y les voy a pedir que puedan, en el lugar donde ustedes se encuentren, sentarse o acostarse, colocarse en la posición más cómoda, observando que su espalda esté lo más recta posible. Y vamos a comenzar a inspirar profundamente, continuando con nuestro ciclo respiratorio de forma suave y pausada. Es así como nuestro cuerpo comienza a relajarse y necesitamos soltar, ingresar a un nuevo estado. En principio es soltar. Soltar significa dejar de controlar o de dar fuerza a nuestros pensamientos, a las emociones o preocupaciones. Soltar significa confiar en esa parte de nosotros que no es mente, que no es un pensamiento. Es entregarse a la quietud, al silencio. Y en ese silencio recibir tu ser. Comenzás a ser consciente de esa parte que solo conoces tú y nuestro Padre que está en el cielo. La parte verdadera de tu ser. Y en ese contacto contigo mismo comienzas a vibrar en la frecuencia de amor, que es una frecuencia creadora. El amor es luz y es ese mismo estado de amor el que va a protegerte en toda tu conexión, la que va a dar fundamento a que puedas elevarte cada vez más. Esa frecuencia es la que te va a proteger. Y así, sosteniendo esa frecuencia, vamos a visualizarnos en una noche o tarde estrellada. Ya la luz de los soles del firmamento se pueden ver o sentir.
el universo entero, que es vibración, comienza a prepararse para abrir un portal. Visualizamos a todos los hermanos, a todos los seres que están también meditando en este momento, y las conciencias que se unen como nosotros despliegan una fuerza tal que se elevan las conciencias. Y ese portal está justo al límite de la tierra, justo al límite donde comienza el universo, y puedes visualizarlo como tres puertas que se van iluminando. Cada puerta vibra en esa frecuencia 7 del espíritu. Vibra en esa séptima dimensión del espíritu. Vibra en armonía. Y para recibir esa energía nueva, tu conciencia tiene que elevarse. Visualízate traspasando las dimensiones terrenas. Visualiza tu conciencia expandiéndose para percibir lo nuevo, para que tu mirada pueda ver cosas nuevas, para que pueda ver esa parte de la creación que antes no veías. Y tu conciencia se expande en la luz. Y puedes verte a ti mismo como luz, que al tocar el portal 777 comienzas a vibrar con más libertad. Comienzas a recibir la vibración de la luz, pero todo se da en silencio, porque es tan sutil, pero tan poderoso lo que sucede, que tiene la fuerza de cambiar tu interior. Y el portal trae una luz divina, porque ha sido enviado por nuestro Padre que está en los cielos. Él ha dado la orden de oportunidad, de dar una oportunidad, de que lo recibas, porque esto está sucediendo en ti. Y más luz traspasan el portal. Y tú estás allí, recibiendo, dejándote guiar en la frecuencia de armonía
del universo. Eso es el portal del día de hoy. Una frecuencia armónica, elevada, que trae recuerdos del origen. Por eso se siente nuevo. Hace tanto que no llega esa luz aquí, pero tú la reconoces. Tú eres esa luz. Tú eres esa luz que llega a través del portal. Llegas desde el universo, desde tu hogar. Tu propia esencia te renueva. Aquí, en este punto de tu ser que existe y que ha elegido este planeta. Inspiramos esa luz y exhalamos esa luz. Y permitimos que limpie y armonice cada molécula, que se restaure el orden de luz, de amor y perfección en todas tus dimensiones, en todos tus cuerpos, a través del portal. Y observa cómo todo el planeta vibra en la armonía del universo, en el silencio, en la inspiración divina, para que todo se restablezca más allá de las apariencias. Todo está siendo hecho de nuevo. Y cuando tú regreses, vas a comenzar a sentir que eso nuevo ya está en ti, que ya nació, que es una realidad. Porque desde antes que llegaras a esta tierra, fuiste enviado como una luz de esperanza. Tú eres la esperanza en este momento. Y serás acompañado. Que tu corazón siempre esté atento. Y esa luz se ofrece, esa luz se ofrece a toda la humanidad, se ofrece al planeta, a nuestra madre tierra. Porque a partir de este momento eres el centro que irradia la luz que es nueva. La luz de la dimensión espiritual.
siendo tú mismo, siendo tú misma, irradias siempre. Has llegado aquí para ofrecer lo mejor de ti mismo, de ti misma, a toda la vida, en todas partes. Que este nuevo portal, en la luz del corazón de Dios, te bendiga y bendiga a todo lo que tiene vida y conciencia en esta tierra. El proceso continúa y mientras tú retornas y llevas tu conciencia al cuerpo físico, al aquí y ahora, la luz realiza su tarea. Visualiza cómo los ángeles enviados por el Padre llegan al planeta. Los maestros se acercan para dar su palabra, para acompañarte, para ayudarte en tus positivos cambios, para aumentar tu fe en vos mismo y en el amor divino. Inspira profundamente y ancla toda aquella sensación de bienestar, toda esa luz, toda esa conciencia de ser que has despertado en la conexión del portal. Y este portal seguirá vibrando en las energías, en los hermanos de Pléyades, los hermanos de Sirio, con los ancestros de Atlántida, con los maestros venusinos, de la gran confederación de mundos de luz que se preparan a recibir a sus hermanos de la tierra. Encuentro de almas. Seguimos fundamentándonos en nuestro cuerpo y para ustedes mi agradecimiento, mi bendición también. La luz sigue presente, la energía se despliega
Y seguimos en esa conexión con el portal 777. En el día de hoy, y para la atención de los próximos días, de los próximos momentos de ser que tengamos, a estar atentos y a no olvidar que estamos aquí, hemos llegado aquí, a este planeta, para ser la esperanza del mundo, para ser la luz de este mundo. Les agradezco a cada uno de ustedes por compartir este momento. Si se renueva la claridad, la sanación, si te es más fácil tomar decisiones, si se terminan ciclos de muchos años, si tu vida cambia, recuerda que es un proceso que tiene una pureza. La pureza de tu alma es la que trae, es la que acepta el gran reto. Gracias, 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 gracias. Gracias a ustedes, gracias Alfredo, gracias Siri, Fabio, Silvia, todos. Isabel, Elizabeth, Carla, Iris, Mariana, gracias. Hasta un próximo encuentro. Gracias Rodolfo, Lupita, Rosa Mari, gracias. Un abrazo fraternal de corazón a corazón para cada uno de ustedes. Hasta pronto.